Arratsaldeon eta ongietorriak. Urtarria matematikaren bila zikloko azkenengo ekitaldi honetara eta ez nola nahiko ekitaldia gaineaz ikusiko duzue, ja hor mai gainean zelan ditun eginda. Hasi aurretio hitzaldiarekin gauzatxo batzuk. Alde batetio, aurreko emanaldietan, azaroa eta abenduko emanaldietan, jasotzen haitu gera botuak ze argazki gustatzen zitzaizuen gehien. Eta bueno, horre azalduko ditugu orain zeintzu diran emaitzak, ea zuek emandakoa diran. Zen larri eta estu ibili dira bi argazkin artean. Orduan, lehenengoa... Oepa, ala, ze hasi zea? Bueno, esaten genuen bezala, irabazleak argazki liburuaren azala hartuko du, eta hauxe dira izan ditugun emaitzak. 281 botu jaso genituen, eta honako izan daukera. Hirugarrenak 27 botu izan ditu. Bigarrenak 61 eta irabazleak 63. Larri eta estu ibili dira ean artean. Bueno, hasiko gera hirugarrenetik, ez da? Telebistan bezala, ez? Ezkenengoa sorpresa pixka jartzeko, ez? Orduan, hirugarrena daukazue hauxe. Bai, batean edo, Unai Arnazek 2021an egin zuen argazkia, eta saria irabazizon argazkia da. Bigarren argazkia, bozkatuena, 2 botu gutxigo dituna lehenengoa baino, daukagu hauxe, El Puente Miguel Caberona. Eta irabazlea, argazki bozkatuena edo, zuei gehien gustatu zaizuen argazkia, izan da, hemengo hau, Fi Carlos Mediavillak egindako argazkia. Beraz, prestatzen ari geran liburuaren azalean, argazki hau azalduko zaigu. Esan bakarrik, eskerrik asko zuen partaidetzagatik, 280 botu badira botu batzuk, eta bueno, esanguratsua bada lortu dugun emaitza. Bueno, has visto las fotos, la que ha ganado, bien. ¿Qué más? Hoy termina un ciclo, pero nosotros estamos trabajando ya en el siguiente. El 14 de febrero haremos una actividad solo para colegios, que será Histórico Anagó. Estoy histérica de alguna manera. Es un teatro en el que se presentarán para chavales de quinto de primaria un poquitín por qué conocemos tan pocas mujeres en el mundo de la ciencia, especialmente en el ámbito de la matemática. Y bueno, pues les contarán algunas historias que yo creo que pueden ser atractivas. Son para todos los colegios de la comarca de quinto y la actividad es dentro de Makumeak Ciencian, organizado por nosotros el Miskata. Y ya para marzo también ya tenemos las actividades atadas, pero bueno, no vamos a irnos tan lejos, ¿verdad? Solo comentaros que el 7 de marzo, dentro del ciclo también Made in Goierri, contaremos con Teresa Cruz, que es la directora de la Fundación Descubre de la Junta de Andalucía, y nos hablará del turismo científico. ¿Qué es eso, el turismo científico? ¿Cómo funciona? ¿Y qué cosas tienen por medio? Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar del futuro, sino del presente, y el presente hoy es María García Monera. Antes de presentaros quién es, yo creo que en principio lo que tenemos que es agradecer el esfuerzo que ha hecho de venir de Valencia aquí. De Valencia aquí. Además es... Además ha sido madre recientemente, con lo cual todavía el esfuerzo es muchísimo mayor y nosotros le agradecemos profundamente el que haya hecho el esfuerzo de venir aquí. Bueno, ¿y quién es María García Monera? Bueno, es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Valencia y doctora en Matemáticas en la especialidad de Geometría Diferencial por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente trabaja como profesora en el área de Geometría y Topología de la Universidad de Valencia y como profesora de enseñanza secundaria en primero y segundo, si no estoy equivocado, ¿verdad? Bien, desde 2011 María dedica parte de su tiempo al ámbito de la divulgación matemática diseñando modelos reales de superficies a través de sus secciones Sliceform. Tiene una página web de la que me imagino que luego os hablará, en la que podéis ver todos estos trabajos y además da todo tipo de facilidades por si alguno las quiere realizar. Y bueno, pues sin más, darte a ti la voz, María, y que nos presentes tu trabajo. Y de nuevo, gracias por estar entre nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a empezar agradeciendo a José Luis y a la asociación por haberme invitado. Para mí ha sido un auténtico placer cruzarme España volando.
y estar aquí hoy. Y bueno, normalmente los ciclos pues los abren y los cierran gente así, ¿no?, los más importantes. En este caso, pues cuando me dieron a elegir fechas, yo pedí la última charla, pero bueno, no por nada, no por cerrar el ciclo, sino pues como ha dicho José Luis, tengo un nene de 2 meses y entonces yo me digo, bueno, pues el último día, que ya será un poquito más mayor y por lo menos como lo tenía que colocar, entonces pues eso, podía haber venido cualquier otro viernes, pero bueno, pues elegí venir este viernes. Y bueno, pues voy a empezar un poco hablando de este tipo de superficies. Siempre cuento un poquito de historia, porque la idea de, bueno, es verdad que estos diseños son míos, pero la idea de construir este tipo de superficies, pues no, la idea no es mía, la idea es muy antigua. De hecho, los primeros modelos que se construyeron fue hace más de 100 años. Fueron en la Universidad de Múnich. A finales del siglo XIX hubo un profesor, Alexander von Brill, que acababa de llegar a la universidad, y en un congreso de matemáticas, que los profes y las profes de mates pues somos mucho de ir a congresos, allí conoció a un profesor alemán que se llamaba Olaus Henrici, que le regaló un modelo que había hecho en cartulina. Y entonces Alexander von Brill dijo, bueno, pues esto lo puedo utilizar en clase, no sé, me puede ayudar a trabajar con los alumnos. Y bueno, pues él hizo muy poquitos modelos y si bien es cierto pues que es un matemático que no es muy conocido, 5 años después llegó a la universidad pues uno de los matemáticos más importantes que ha habido a lo largo de la historia, que fue Felix Klein. No sé si aquí hay gente de mates, ¿no? Bueno, ¿ya ha conocido alguna profe de mates? ¿Sí? Bueno. Yo creo que es todo más o menos de divulgación. Si a lo mejor alguna cosa se me escapa, pues me lo decís. Bueno, pues como decía, Felix Klein es uno de los profesores de matemáticas más importantes que hemos tenido a lo largo de la historia, y además de que ha sido pues uno de los investigadores más importantes, pues él tenía mucho interés en la parte de docencia. Y entonces él se dio cuenta que la idea de construir superficies que pues a día de hoy nos puede servir, pues puedes pensar, digo, pues una pérdida de tiempo, si el cono pues lo pones en el ordenador o ves fotos y ya está, no necesitas ver y tocar la superficie. Claro, en aquella época que no habían ordenadores, pues el profesor o explicaba muy bien y dibujaba muy bien en la pizarra, o muchas veces era muy complicado el que los alumnos pues hicieran una imagen, ¿no?, de la superficie que estaban hablando, y entonces ellos se dieron cuenta pues la parte didáctica que tenía el construir estos modelos. Y bueno, ellos construyeron modelos en 3 tipos de materiales. El primero era en papel, que son estas superficies de aquí. El segundo material fue alambre. Estaban hechas las superficies con tiras de alambre, y luego las últimas con escayola. Ellos montaron allí en la Universidad de Múnich un taller con sus alumnos y claro, pues os podéis imaginar, pues si Felix Klein ha sido uno de los matemáticos, pues como decía antes, más importantes a lo largo de la historia, pues tampoco se quedaron atrás sus alumnos. Los alumnos con los que montaron este taller, pues luego fueron pues directores del Museo de Ciencias de Londres, directores de centros de investigación allí en Alemania, y entonces llegaron a fabricar pues una gran cantidad de superficies, y entonces hicieron algo que pues hoy en día creo que es legal, aunque no es muy ético, que fue vender a través de la empresa familiar que tenía Alexander von Brill los modelos que ellos diseñaban, ¿vale? El hermano de Alexander von Brill vendía a través de la empresa familiar los modelos que su hermano diseñaba con sus estudiantes en la universidad. Él tenía una imprenta familiar, los padres fallecieron, esto era en un pueblecito cerca de la ciudad de Leipzig, y entonces pues la imprenta se la quedó el hermano de von Brill y dijeron, bueno, pues a través de mi hermano nos vamos a montar en el dólar, y porque además las figuras no eran baratas, eran bastante caras. Llegaron a publicar 2 catálogos, el primero lo tengo por aquí, bueno, que lo compré y está en alemán y no entiendo nada, pero bueno, si alguien sabe alemán le puede ahora luego echar un ojo, que me han dicho que va a haber tortilla de patata, ¿no? Que no me había pasado esto en la vida. Bueno, pues publicaron un primer catálogo con 23 series de superficies y 40 series. Series significaba colecciones, ¿vale? Las superficies estaban agrupadas en colecciones dependiendo de las propiedades que tuvieran, de las propiedades geométricas. Y bueno, pues como decía antes, los modelos para la época eran muy caros
Y la empresa, aquí ya estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, pues la empresa fue a quiebra y nada, y dejaron de vender los modelos. Actualmente hay muchísimas colecciones, sobre todo online, porque son figuras, bueno, pues eso, que tienen más de 100 años y están distribuidas por todo el mundo, porque las compraban sobre todo museos, universidades, pues eso, como era muy caro, pues personas particulares, pues era complicado que adquirieran este tipo de superficies. Sí que hay un profesor, no sé si aquí tuvisteis una exposición que se llamaba Imaginary, ¿no? Bueno, ahora luego hablaré de ella. Y hubo un profesor de la Universidad de Zaragoza que sí que tenía una colección de superficies de estas. El profesor falleció, las figuras quedaron allí en la Universidad de Zaragoza cogiendo polvo y un día las descubrieron y las unieron a la exposición. Y entonces iba por aquí, ahora luego hablaré de esa exposición. Iba por la ciudad, iba por España e incluía modelos de estos en escayola originales. Y bueno, pues como decía, estas superficies pues, bueno, fueron adquiridas pues, a lo largo del mundo por Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en Portugal, en Japón y bueno, en Austria. Y como digo, si lo buscáis en internet, tienen sobre todo las exposiciones virtuales. Allí físicamente no las tienen, las tenían antes en el Museo de Londres, en el Science Museum de Londres, que tenían una exposición de estas superficies que se llamaba Strange Surfaces, que significa superficies extrañas. Ahora veremos cuáles son estas superficies extrañas. Bueno, y digo que estaba porque ya no está, que yo fui el año pasado, bueno, yo hice un año de la carrera en Londres y entonces tenían esta exposición de superficies. Y yo tenía las fotos hechas de la época, pues estuve en el 2004 o algo así, y el año pasado dije, digo, son fotos, además tenía la fecha, ¿no?, de las cámaras antiguas, y el año pasado fui al museo y me dijeron que no tenimos, que significa nunca más. Y le dije, digo, pero hombre, digo, si tenéis en la exposición, digo, si en la página web aparece la exposición, y me dicen, no, y os lo digo por si vais, que es diferente exhibition que collection. Exhibition es exhibición, o sea, que está expuesto, y collection es que lo tienen en la colección, que forma parte del museo, pero lo tienen en armarios guardados. Pedí hacer fotos, pero los ingleses, con ese carácter tan dulce que tienen, me dijeron que... Y le dije, digo, hombre, digo, que vengo de España, adrede a hacer fotos. Pues no. Y entonces las fotos que tengo, le quito el pie de foto de la fecha, pero son las fotos de la época. Bueno, pues esto de aquí, eso es una foto a uno de los carteles, creo que tenía por aquí, se verá mejor con este, ¿no? Sí. Ese es el cartel que tenían en la exposición, que dice, los siguientes modelos en cartulina fueron construidos en un taller en Múnich, montado por Felix Klein y Alexander von Brill en 1870, para producir una gran variedad de modelos de superficies. Segundo orden significa que que tiene términos al cuadrado en sus ecuaciones, ¿vale? Eso es la ecuación, pues la de, no sé si os acordáis de la del cole, la de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pues eso, esos cuadrados, ¿vale? Y luego te dice que este tipo de modelos se pueden distorsionar en una infinidad de formas simplemente con una pequeña manipulación. Pues tú le cambias algún numerito y te da una cosa totalmente diferente. Y bueno, las superficies que ellos llamaban superficies extrañas, esto es una foto de allí, pues bueno, eran superficies tan raras como el elipsoide, que es una superficie para los de mates súper conocida, el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, que es este de aquí, y la más extraña de todas, que era la esfera, ¿vale? Y bueno, estos son los únicos modelos que la empresa había construido en papel. Y entonces, ¿por qué solo habían construido estos modelos en papel? Pues que era un poco engorroso el diseñar estas superficies. Por ejemplo, imaginaros esta de aquí, el elipsoide, ¿vale? Que sería esa figura, esta de aquí que está hecha en cartón y está hecha siempre en dos direcciones, ¿no? Es como si tú hubieras cogido la figura, la cortas en una dirección y la cortas en otra. Claro, ¿cómo sacas las piezas? Pues lo que hacían era como con la sombra. Imaginaros que tú tienes ahí la figura y ahí arriba le pones una bombilla y hace sombra. Pues la sombra es esto de aquí, ¿sí? Entonces, ellos lo que hicieron fue coger
el contorno ese de ahí, que el contorno pues es una elipse, que las elipses se dibujan desde hace, bueno, desde 1000 años antes de Cristo, ¿vale? Que era pues lo típico de que coges una cuerda, coges 2 puntos y luego el lápiz, y entonces tensas la cuerda, vas moviendo el lápiz y te va dibujando una elipse, ¿vale? Y luego la parte esta de aquí, que es la sombrita de esto, eso son circunferencias, ¿vale? Esta es la que serían las piezas, todo esto son piezas, todo eso son círculos. Los círculos es muy fácil de dibujar y de recortar, pues estos modelos eran fáciles de hacer. Luego habían otros pues, que ya era mucho más complicado. Y bueno, pues la idea esta de construir superficies quedó pues un poco así en el olvido, sobre todo también por la aparición de los ordenadores, porque si tú en el ordenador ya puedes ver lo que es, bueno, pues un cono, lo que es un cilindro o cualquier superficie, ya no tienes necesidad de construirlas, ¿sí? Entonces, bueno, pues como decía, la idea esta de construir superficies quedó un poco así en el olvido, hasta que a finales del siglo pasado pues hubo un profesor, bueno, ingeniero, no era profe, era un ingeniero británico que se llamaba John Sharp, que además falleció ahora con el COVID en los últimos años bueno, era un par de años, yo creo. Bueno, y entonces él vio que esa idea de construir superficies se podía hacer con los ordenadores, ¿vale? Que sería esto de aquí. Tú dices, vale, pues yo cojo el cono, lo corto en 2 direcciones con el ordenador, ¿no? Todo esto se hacía con el ordenador, saco cómo sería, ¿vale? Que sería este modelo de aquí, y luego ya sacar las piezas. Las piezas hay que hacer los cortes, en una los cortes van hacia arriba y en otra van hacia abajo, y luego las piezas van encajadas, ¿vale? Todo esto, como le comentaba antes a ella, todas las piezas van encajadas, no llevan pegamento, no llevan grapa, no llevan, ¿vale? Todas las piezas se montan y se desmontan. Y bueno, luego ya esas piezas las imprimes en cartulina y ya puedes pues construir el modelo, ¿sí? Entonces, bueno, él publicó un par de libros que los he traído también. Este de aquí, donde explica un poco la técnica, y luego este de aquí, que son plantillas. Y él, a la técnica esta de construir superficies, fue la que llamó Slice Forms, que slice es como sección, pues en las películas que siempre dicen, un slice de pizza, una porción de pizza, y luego forms, pues eso, son formas hechas con secciones. Y bueno, yo me compré los 2 libros de Sharp. Y, claro, el problema era que es un libro de los años 90. Entonces, claro, los programas informáticos, eso avanzan, pues los años 90 eso ya es, bueno, de hecho hay muchos que ni existen, ya que ni se utilizan. Y en la universidad utilizábamos, utilizamos un programa que se llama el Matemática, y entonces, pues nada, yo vi que utilizando ese programa, que se utiliza para muchas cosas de investigación, pues luego realmente también vale pues para este tipo de cosas. Y bueno, pues calculándolo, podías hacer superficies, pues tampoco es por quitar mérito, pero bueno, una vez tenías hecha una, pues luego el resto salían como churros, porque era simplemente cambiabas la ecuación y ya está, no tenía que hacer nada más. Entonces hice alguna, pues por ejemplo la esfera, esta de aquí que es el paraboloide, esta de aquí que es el cono, que es esta de aquí, y luego otra cosa que no había dicho es que estos modelos que están hechos en una dirección y en la perpendicular, una vez montados luego las puedes plegar, que es lo que más le gusta a los alumnos y las alumnas. Una vez montado está también esta y luego esta también, todas las que están en perpendicular luego las puedes montar y desmontar. Esta aquí que es el elipsoide, esta que es el hiperboloide de una hoja, que es esta de aquí, el catenoide, que es una superficie también pues, muy conocida de mates, o el paraboloide hiperbólico, que bueno, este era, ya lo había enseñado antes, este ya era uno de los que había hecho Felix Klein. Y bueno, todo esto lo hice, pues eso, creo que era el 2011 por ahí, y en aquella época había una exposición, que era la que decía antes, que se llamaba Imaginary, que en esta exposición
lo habían hecho, lo habían llevado a cabo unos profesores y unas profesoras de Alemania, y lo que habían intentado había sido modelizar a través de las matemáticas objetos reales. ¿Qué significaba eso? Pues que habían encontrado una ecuación que cuando tú la ponías en el ordenador te dibujaba una superficie conocida. ¿Vale? Entonces, yo me aproveché, utilicé esa ecuación, por ejemplo, encontraron la ecuación de la gota de agua, que es esta de aquí. Tú esa ecuación la pones en los programas de mates y te da esa superficie. Entonces yo, utilizando la ecuación, pues saqué las piezas y construí los modelos. Pues ese que es la gota de agua, este de aquí que es el limón, que el limón yo creo que hay en la ecuación, no sé, porque de su limón a mi limón no se parecen nada y la ecuación yo utilicé la de ellos, no sé muy bien. No sé si habrá algún error ahí en esa ecuación, pero bueno. Este aquí, que es el croissant, que las ecuaciones, pues eso, llegar a esa ecuación, imagínate. Esta aquí, que es el corazón. Esta aquí, que es un diablo. Bueno, tienen un montón de superficies. Yo cogí porque luego hay algunas que la puedes diseñar, pero luego no se mantiene en pie. Claro, luego la otra cosa es que aguante. Esta, por ejemplo, claro, se aguanta, tiene que apoyar de ahí a ahí, en esos dos puntos, y entonces o cortas un poco para hacerlo un poco más plano o eso no se aguanta. Bueno, y luego, pues eso, utilizando esa técnica yo construí un montón de superficies y luego digo, pero al final que tú cojas una superficie, la cortes en una dirección y la cortes en otra, pues claro, para los de geometría pues tampoco tiene mucha gracia, porque dices, bueno, es verdad que estás construyendo el modelo, pero tú no tienes nada de información de cosas que te interesen, de, pues por ejemplo, ¿y esta qué curva es? Pues no sé, cosas así, o estas de aquí que aparecen, ¿qué curvas son? Entonces yo pensé, digo, bueno, ¿de qué forma yo puedo obtener pues, información, cosas que me interesen de las curvas que están en esas superficies? Y pensé, digo, bueno, pues a lo mejor se puede cortar de alguna otra forma, ¿vale? En vez de cortarlo en una dirección y en la perpendicular, pues utilizar otros planos, ¿sí? Entonces yo pensé, digo, bueno, pues ¿y cómo puedo obtener familias de planos o bueno, diferentes formas de cortar en el espacio? Entonces yo digo, bueno, pues lo que puedo pensar es primero en un plano y luego en una recta, ¿vale? Esta es a lo mejor la parte un poco más complicada. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo el plano, yo tengo la recta, y entonces esta recta puede ser así en perpendicular, puede estar un poquito más inclinada o puede estar metida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo esa recta, si yo eso lo muevo de delante a atrás, pues al final lo que me va a salir son esos planos, que es esto de aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Como si yo me moviera así. Entonces, esa ya la tenía. Si yo lo inclino un poquito y lo giro, pues claro, ahí ya me sale otros planos que esa no la había utilizado hasta ahora, es diferente. Y luego la otra es que esté incluida, ¿vale? Que sería esa de aquí. Yo lo voy haciendo girar y tengo esa tercera familia, ¿vale? Entonces yo tengo esas tres, esta, que es la típica, luego esta y luego esta. Entonces, si yo cojo una superficie, pues por ejemplo la esfera, yo la puedo cortar de esa manera, la puedo cortar de esa manera o la puedo cortar de esa manera, ¿sí? Entonces, para construir estos modelos siempre necesitas dos, cortarlo en dos direcciones, en una y en otra, ¿vale? En esta dirección y en esa dirección. Y entonces lo que hice fue pues coger dos formas de cortar a ver qué información podía tener de las curvas esas. Entonces, por ejemplo, hice el modelo del cono con las cónicas, ¿vale? ¿Y qué son las curvas cónicas? Muy bien, pues son las curvas que aparecen cuando tú cortas un cono. Si tú tienes el cono, ¿vale? Fijaros en la curva esa roja. Dependiendo de cómo va cambiando la inclinación, me va saliendo una curva u otra, lo voy a repetir. Empieza como con una circunferencia, luego se va estirando, se parte y luego se parte en dos. ¿Sí? Bueno, pues cada una de esas curvas tiene nombre. Si lo corto en horizontal se llama la circunferencia,
esa se llama la elipse, si cambio un poquito más, la parábola, y ya la última es la hipérbola. Entonces lo que hice fue el modelo ese del cono, donde cada una de esas piezas pues es o una elipse, que sería esta de aquí, o una parábola, que sería la siguiente, o una hipérbola, que sería esta de aquí, o luego esa de ahí, que esa ya es un triángulo. Y bueno, luego hice algunos modelos de superficies de revolución. Entonces, voy a explicar un poquito, ¿sabemos lo que es una superficie de revolución? No, vale. Bueno, los de mates sí, tú eres de mates. ¿No? Bueno, también vale. Bueno, ¿cómo se construye una superficie de revolución? Imaginaros que yo os doy un folio, a ver, me lo he dejado aquí preparado, ¿vale? Yo os doy un folio como este y os pido que dibujéis lo que queráis, ¿vale? Podéis dibujar un rayajo, una línea recta, vuestra firma, lo que sea, ¿vale? E imaginaros ahora que tenéis el poder, bueno, no es un poder así muy allá, pero bueno, imaginaros que tenéis el poder de, tal cual, lo que habéis dibujado con el boli, ese trocito, ese hilito de tinta, tenéis el poder de cogerlo con la mano, ¿vale? Y ese hilito de tinta no se dobla, no se rompe, no se puede estirar, nada, se queda totalmente plano porque estaba metido en el folio, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos una curva plana, porque está dibujada en un folio que es plano, ¿sí? Bueno, pues ese trocito, ese hilito de tinta, ahora lo empezáis a mover por donde queráis, lo podéis mover, no sé, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, da igual, por donde sea. Bueno, pues si en vez de moverlo ese hilito de tinta a lo loco, yo lo hago girar alrededor de un eje, ¿sí? Este es mi hilito de tinta. Bueno, pues por todos los sitios por donde pasa la tinta, eso me da una superficie, ¿sí? Y eso es lo que se llama una superficie de revolución, porque tú la estás haciendo girar, ¿no? Algo que está en revolución es algo que está en movimiento, tú la estás construyéndola, haciéndola girar sobre un eje. Entonces, claro, ¿cuántas superficies de revolución existen? Pues infinitas. Si aquí hoy somos, se está grabando la conferencia, ¿no? Pues si aquí hoy somos 1.200 personas y la cámara me enfoca a mí, ¿no? No enfoca. Bueno, más o menos, así a grosso modo. Y esas 1.200 personas dibujáis una superficie, pues yo estoy 99,9% segura de que todas las superficies que salgan van a ser diferentes, porque lo habéis hecho pues a ojo. Bueno, y ya no es que sean diferentes, es que seguro que no existen esas superficies. Esa superficie luego la podéis patentar y ya está, y le podéis poner vuestro nombre y quedará la historia como la superficie de Antonio, de José Luis o de quien sea, ¿sí? Entonces, solo tienen nombre aquellas superficies en las que ese hilito de tinta es una curva que es conocida, ¿vale? Por ejemplo, la circunferencia, ¿veis? Yo la hago girar y eso al final me da una superficie que es la esfera, ¿no? Que es conocida. Venga, la siguiente. Si yo cojo una línea recta, ¿vale? Que es paralela al eje, es el cilindro. Este de aquí, si la recta está inclinada, el cono, ¿sí? Que era la de antes. Y luego esta de aquí, que le llamamos el toro en mates, ¿vale? Que es como una circunferencia, pero que está un poquito más separada del eje. Bueno, pues todo esto son superficies de revolución. ¿Qué otras superficies podemos construir? Pues con las curvas que habíamos visto antes del cono, también las podemos hacer girar y también me da superficies, ¿vale? Por ejemplo, la hipérbola, yo la hago girar y me da el hiperboloide. ¿Sí? Las famosas chimeneas de... ¿Sí? ¿Os lo recuerda? Sí. Luego la parábola, pues yo la hago girar y me da el paraboloide. Las antenas parabólicas, ¿no? ¿Y por qué se llaman antenas parabólicas? Porque son paraboloides. Y la elipse, pues lo mismo, el elipsoide. Bueno, y utilizando esas superficies y utilizando pues dos familias de esas de planos que había enseñado antes, pues hice algunos modelos, el cilindro, este de aquí que las piezas son elipses, esta de aquí que es una esfera, este de aquí que es el toro, que es este modelo de aquí,
Y luego estas superficies, bueno, el problema tampoco, lo único es que estas, una vez montadas, ya no se pueden plegar, igual que estas. Estas sí, estas una vez montadas las podías plegar, estas ya no. Esta aquí que es el hiperboloide, esta aquí que es el elipsoide, otro modelo del elipsoide, este aquí que es el paraboloide y una que se llama el astroide de revolución. Y había traído, no la he puesto, esta de aquí, que esta es lo mismo pero una esfera, lo único es que le he quitado la parte de arriba, bueno, se la he quitado con el ordenador, le he quitado esa parte, le he quitado esa parte y luego esta, lo que yo lo utilizo en casa es de lámpara. Le he puesto ahí dentro unas tiras de esas de LED, de lucecitas, y entonces cuando lo pones ahí y enciendes por todos esos agujeros, sale la luz y la verdad es que, jolín, queda espectacular. Lo único es saber montarlo, pero me llamáis. ¿No los 1200? Bueno, y luego hice algunos modelos, a ver, de la proyección estereográfica. Esto no sabía si contarlo, pero bueno, yo creo que a lo mejor sí que se puede entender. Que son modelos de la esfera, y la esfera es una superficie que es no desarrollable. Venga, ¿y qué significa que una superficie o cuando una superficie es no desarrollable? Pues cuando, bueno, luego, exacto, ya me están haciendo por ahí alguna señal. O si hay superficies que son no desarrollables, es porque hay algunas que son desarrollables. ¿Y qué significa que sean desarrollables? Pues lo que dice la palabra, que se pueden desenrollar. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta superficie aquí, que es el cilindro, ¿sí? Pues yo el cilindro lo puedo cortar, lo voy a cortar, por ejemplo, por aquí. A ver. Lo puedo cortar, lo abro y se me ha transformado en un plano, en un folio, ¿sí? Esto es lo que se llama una superficie desarrollable, que tú puedes, y luego la inversa también funciona. Yo tengo el plano, lo vuelvo a enrollar, ¿sí? Y me da el cilindro. ¿Qué otra superficie es, por ejemplo, desarrollable? Pues, por ejemplo, el cono. Yo tengo un cono como este, lo mismo, lo voy a cortar, lo corto por aquí. Vale. Bueno, más o menos. Es que lo he tenido que montar, como no puedo subir tijeras al avión, y me queda un folio. Vuelvo otra vez al folio, ¿sí? Pues el cilindro y el cono son lo que se llaman superficies desarrollables. ¿Qué le pasa a la esfera? Pues que la esfera no es una superficie desarrollable. ¿Qué significa eso? Que da igual por dónde cortes la esfera, cómo cortes la esfera, que la hagas a pedacitos minúsculos. ¿Vale? Imaginaros que tú dices, esto es yo la empiezo a cortar, la hago trocitos, los chafo y ya está, y lo dejo plano. Imposible. Nunca, nunca, nunca vas a poder coger una esfera, cortarla a trocitos, aunque los trocitos sean así pequeñitos, nunca se van a quedar planos. Siempre vas a tener una parte que se va a levantar un pelín, ¿sí? Entonces, nunca vas a poder transformar una esfera en una cosa plana. ¿Vale? Entonces piensas, pues por ejemplo, si la Tierra es esférica, yo los mapas, bueno, ahora ya no, porque tenemos Google, pero los que somos mayores, que teníamos la guía Michelin era plana de toda la vida, ¿no? Era el librito que tú, claro, y entonces tú dices, bueno, ¿y si, cómo yo estoy pasando de una cosa redonda a una cosa plana que era la guía Michelin, que es imposible? Pues bueno, hay diferentes técnicas, creo que, bueno, era lo que hablaba antes con José Luis, que hubo un profe, ¿no?, que sí que vino a hablar de lo de los mapas de la Tierra, cómo conseguías hacer mapas de la Tierra planos cuando tú la esfera no la podías pasar a un plano. Entonces, pues bueno, hay diferentes formas de hacer mapas o guías Michelin de la Tierra, pero hay una que es muy conocida, que es lo que se llama la proyección estereográfica, ¿vale? Que es esta de aquí, que yo creo que a ver si más o menos se pilla la idea. Venga, imaginaros que yo cojo que la Tierra es como una pompa de jabón, ¿vale? Y yo le pongo en la parte de arriba una bombilla, y yo esa bombilla la enciendo. Pues todos esos rayitos, haces de luz, atraviesan la bombilla.
la pompa, ¿no? Porque la pompa es transparente. ¿Qué pasa si yo sobre la pompa de jabón dibujo algo? ¿Vale? Que sería esto de aquí. Pues cuando yo enciendo la bombilla y le doy, no, bueno, no se ven mucho, los haces esos de luz, ¿no? En la parte de aquí abajo me sale la sombra, ¿sí? Bueno, pues eso es la proyección estereográfica. La proyección estereográfica es como si yo en la Tierra ahí pongo una bombilla y las sombras las paso al plano. Claro, ¿cuál es el único punto que nunca me aparecerá en el plano? ¿Dónde está la bombilla? ¿No? Que será la parte, que es lo que es, bueno, el polo norte. El polo norte en ese tipo de mapas pues nunca aparece, ¿sí? Bueno, pues esto se llama la proyección estereográfica y la proyección estereográfica tiene una propiedad súper especial que es que si yo pongo ahí la bombilla y yo tengo aquí circunferencias, esos son círculos, su sombra abajo son rectas, ¿vale? Cuando yo la encienda, la sombra de ese círculo pues es alguna de esas líneas. Siempre, siempre. Cualquier circunferencia ahí pasa a ser líneas. Y luego al revés igual. Si yo tengo ese mapa, esas líneas, esas sombras, y las paso hacia arriba, se convierten en círculos, ¿sí? Entonces, pues yo lo que hice fue coger aquí dos familias de círculos, que eso luego, o de rectas, que eso luego son las piezas que yo usé para montar. Entonces, dependiendo de dónde estaban esas rectas, pues dibujé esos modelos, ¿vale? Eso es lo que se llaman haces de rectas, que son familias que pasan por un punto, y dependiendo de la posición, pues me salían diferentes figuras. Pues, por ejemplo, ese es el modelo virtual, ¿vale? Y luego ese es el fabricado en cartulina. Ahí las rectas están ahí en ese puntito, aquí están más separadas, y luego estos de aquí, uno a cada lado, ¿vale? Ese es el modelo en cartulina, y aquí están en el mismo lado, y sería ese, ¿vale? Y pensaréis qué es lo que yo pensé una vez construido, porque esto tardé, no sé, pues como un mes en diseñarlo, y luego acabé, lo monté y dije, madre mía, digo, pues si esto no parece una esfera, porque no se parece nada a una esfera. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que cuantas más piezas le pongas, más se va a parecer a la figura de verdad, pero luego lo tienes que saber construir y muchas veces es muy complicado y estos modelos, pues conforme le metieras más piezas, pues yo no lo supe construir. Luego era muy complicado, bueno, algunos sí que pude, pero es que luego a la hora de la verdad, al final, ahora luego os enseñaré en la web, yo lo que tengo en material es para que la gente lo utilice y lo sepa construir y entonces, claro, modelos así, pues es muy complicado. Entonces, para construir estos modelos tienes que mirar también pues, la cantidad de piezas que pongas, porque por ejemplo esto o este de aquí, aunque se parezca mucho, 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 mucho a un cono, no es un cono, porque tiene agujeros y un cono es todo sólido, ¿vale? Entonces, cuantas más piezas le pongas, más se va a parecer a la superficie, pero más faena te va a dar a la hora de construir. ¿Sí? Y entonces yo lo que intento siempre es, bueno, pues esto se tarda 2 horas. Digo, bueno, pues más de 2 horas ya va bien. Y además ya se coge un poco la idea de la superficie que es. ¿Sí? Venga, y luego esta la he llamado objetos reales ay, ay, ay. ¿Y por qué lo he llamado ay, ay, ay? Porque yo estuve un montón de años construyendo, pues eso, el hiperboloide, el cono, el paraboloide hiperbólico, no sé, superficies allí de mates, y luego de repente te llega un email de una maestra y te dice, ¿no podrías hacerme un Papá Noel? Para los niños y las niñas que hagamos en clase, y le dije, pues claro que sí. Y entonces, pues eso, apliqué, bueno, en este caso de aquí, el Papá Noel, el cuerpo es un elipsoide, o sea que en el fondo algo de mates tiene, pero pues eso, me empezaron a pedir, sobre todo centros de primaria, construir superficies, bueno, pues que luego los nenes y las nenas pudieran hacer en clase. Entonces hice pues ese que es el Papá Noel, a los 3 Reyes Magos, ¿vale? Que si os fijáis, el cuerpo es el mismo, ¿vale? Es un elipsoide. Y luego ya pues le puse pues eso, la cara de los reyes, eso está hecho para pintarlo.
Este de aquí, que es la estrella de Navidad, que es este de aquí. Esta es un poquito más complicada. Esta de aquí, que son decoraciones para el árbol, ¿vale? Esa en la parte de arriba tienen un agujerito para colgarlo en el árbol. Este de aquí, que es el reno. Este está muy guay. Bueno, y luego también hay que tener un poco de gracia a la hora de elegir las cartulinas y de pintar, ¿vale? Por ejemplo, yo pensé, digo, pues voy a hacer el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, y cuando lo construí, pues no tiene mucha gracia. A lo mejor en otra cartulina, o gris o algo así, y esto es el huevo de Pascua. Esto me lo pidió una profe también. Bueno, ahora luego si queréis lo veis, que creo que lo había puesto por aquí. Este de aquí, la calabaza, ¿vale? Que este, bueno, ese se ve que es la esfera, ese realmente es el modelo de la esfera, y yo lo único que hice fue ponerle los ojos, la boca y el sombrero de la calabaza. Y este de aquí, que es el de este de aquí, ese también, ¿ves? Pues pensé antes, dije, pues conejo gris, pues no sé cuál de los dos es más feo, si el gris o este de aquí, pobre, que está desangelado, todo blanco. Bueno, los nenes y las nenas tienen más gracia a la hora de pintar, igual que los colores. Yo estos colores que dices, bueno, queda fenomenal, pues me toca buscarlo en Google, de colores que combinen, porque pues también hay que tener gracia para esto de los colores. Y luego pues me pidieron también hacer algunos prismas, esto sí que sonará más, ¿no?, del cole, lo de la pirámide, ¿sí? Esta de aquí, bueno, esta es la pirámide de base, la base cuadrada, cuadrangular, y luego los prismas este es el de la parte de arriba, o la base es un pentágono, que sería esto de aquí, y sería la figura esta. Y luego, pues una vez construido, pues ahí, por ejemplo, aparecen pues lo de las diagonales, luego esto para trabajar en clase, pues está guay. Y bueno, yo todo este material os voy a enseñar ahora la web donde lo tengo colgado en PDF, eso lo tengo libre para que os lo descarguéis. Yo es un material que muchas veces me preguntan, pero ¿todo esto para qué sirve? Pues bueno, sirve o nos sirve a los profes y a las profes, o a los padres y a las madres, de que cuando tienes un día al niño o a la niña aburrido, pues lo pones a recortar y es hipnótico. De repente se callan, o sobre todo cuando tienen que pintar, porque claro, todo esto son modelos de superficies, y el currículum de primaria y de secundaria y de bachiller, pues no sé, yo siempre digo que la vida es en R3 y el currículum es en R2. O sea, la vida tiene 3 dimensiones y el currículum todo es plano. Nunca llegan alguna vez, bueno, en segundo de bachiller, pues aquello de las rectas y los planos, pero luego realmente pues ven muy poquito. Entonces, pues eso, es una forma de que ellos vean, de que ellos y ellas vean superficies que existen y que se van a encontrar, pues lo que decía antes de las antenas parabólicas o los hiperboloides, las chimeneas estas, bueno, bueno, a ver, eso tampoco en el día a día, pero bueno, que se lo van a encontrar y son superficies muy conocidas. Y entonces yo esto lo he utilizado pues en talleres con alumnos de primaria, que bueno, hice un taller con alumnos de segundo de primaria y demasiado pequeñines, porque no, me empezaron a hacer el pino puente. Una empezó a llorar porque otro le había cortado el pelo, entonces no, yo lo recomendaría para quinto, sexto, por ahí. No, ese taller fue, madre mía, y claro, yo al ser de secundaria y bachiller y de la universidad, yo no sabía, yo todo era mirar a las profes, y claro, las profes estaban ahí en una esquina. Bueno, luego, como decía, pues para alumnados de secundaria, pues por ejemplo, el modelo este de aquí de la gota, pues hay centros que me han enviado fotos, pues el día de, no sé, o la conservación de los de biología, del fondo marino, pues hicieron una exposición todo con gotas de agua. Pues bueno, cosas así, ya no solo aplicaciones en cosas de mates. Luego, por ejemplo, hice un taller en la Semana Cultural de la universidad y la charla también, que era de 1 hora, fue solo para explicar el modelo este. Entonces, claro, dependiendo pues, del público que tengas o a quién va dirigido, pues tú puedes, o pues, en primaria, por ejemplo, simplemente les das las plantillas que lo pinten y que lo monten, o luego si ya es, por ejemplo, yo desde hace
bueno, pues a lo mejor, no sé, 13 o 14 años, hago un taller en la universidad que viene en centros de secundaria y está enfocado a superficies de revolución. Entonces, lo que he contado antes de la curva que gira y todo eso lo explico con alumnos de secundaria. Y más o menos yo he pensado que si ellos lo entendían, pues aquí iba a quedar, vamos, súper claro. Y luego ya, pues en el tema de la universidad, pues ya es adaptar un poco más, pues eso. Luego si hay alguien, no sé si hay alguien así más de geometría, pues eso, ya explicar cómo haces el modelo, pues ya tiene mucho más contenido de cosas de matemáticas que dependiendo de con quién estés hablando, pues le interesa o no le interesa y no merece la pena contarlo. Y luego, pues también he hecho un par de talleres, pues eso, con alumnos de doctorado. Y luego, pues lo que decía antes, pues es adaptar un poco el contenido, o sea, al final la superficie la vas a construir igual y pues no sé, pues por ejemplo esta de aquí, esta la puede construir un alumno de secundaria que un alumno universitario o un alumno que esté haciendo el doctorado. La diferencia es, pues si se está enterando de lo que está haciendo. Pues a lo mejor alguien más pequeño o alguien más pequeña simplemente lo está construyendo y luego pues alguien más, algún alumno más de universidad o doctorado, pues ya sabe que esas curvas son, pues no sé, lo que sea. Y bueno, os voy a enseñar, esa es la página web donde tengo las figuras. Y luego, ese es el Twitter y el YouTube. En YouTube sí que tengo algunos tutoriales, porque me escribía, sobre todo me escribe mucha gente de Sudamérica, que son muy de YouTube y de ver tutoriales y entonces me escribían mucho para ver cómo se construía algún modelo y es verdad que es un poco pesado el decir, bueno, pues tienes que recortar, hacer el hueco, encajar las piezas. Y hubo alguien que me dijo, oye, ¿no tendrás algún tutorial? Y le dije, digo, pues mira, no, pero tampoco tengo vergüenza. Digo, entonces yo te lo grabo y la idea de grabar tutoriales pues surgió un poco de ahí. Entonces, si, no sé, si lo veis o si lo vais a utilizar, habían maestros y maestras aquí, si lo vais a utilizar en clase, hay algún modelo que no lo sepáis utilizar, pues me lo decís y ahora, con el permiso de maternidad que tengo tanto tiempo libre, los puedo grabar. A ver. Luego, por ejemplo, en los talleres que hago de secundaria, que les hablo, pues eso, el cono, el hiperboloide y todo eso. Luego yo les llevo las plantillas ya impresas en cartulina y solo las tienen que recortar. Y al final, pues me piden, pues esta, por ejemplo, que es el corazón. Y estás una hora hablando de superficies de mates y al final solo quieren para mi abuela. Siempre tienen algún destinatario, alguna destinataria. Vale, ahí es una pequeñita explicación de cómo se montan. Y luego aquí tenéis, pues eso, habrán yo creo que unas 40 o 50. Esta que es el conejo, esta que es la estrella que os he enseñado, el corazón, esta del asteroide, la de la gota de agua, los Reyes Magos, el reno, el del elipsoide, el muñeco de nieve, una tabla de surf. Pues eso, aquí tenéis, no sé, hay un montón. Vale, a ver si llego hasta el final. Esas son las de la decoración de Navidad. Esas bueno, y estas de aquí, que son las de las pirámides y los prismas. Vale, y luego aquí simplemente, o esta de aquí también, la del árbol de Navidad, que es esta de aquí. Esa de ahí. Y luego aquí, pues por ejemplo aquí, le dais a lo de descargar en plantilla DIN A4 y ahí lo tenéis ya para imprimir. ¿Vale? Entonces hay algunos, pues eso, que se pueden pintar o decorar y si no directamente yo esto lo imprimo en casa. Si tenéis impresora en casa, la impresora de casa admite la cartulina. Le ponéis la cartulina y ya está. Y luego hay algunos que sí que tengo ahí el tutorial de YouTube. Pues algunos que me han pedido cómo se monta. Entonces, pues nada, le echáis un ojo y la tarde o la clase, si sois profes, os la soluciona, pero vamos, el día antes de las vacaciones de Pascua, de Navidad, el último día de curso que ya han pasado las evaluaciones y ya saben que han aprobado o han suspendido y están salvajes, pues te soluciona, pues eso, la mañana. Os voy a poner otra vez la página web. A ver, ¿qué es esta de aquí? Y bueno, y eso es todo lo que quería contar.
¿Alguna pregunta para hacerle a María? Gracias por la charla, muy interesante. Interesante el comentario que has hecho que en educación primaria solamente se ven superficies en el plano, bueno, se ven solamente figuras en el plano y no en 3D. La pregunta es una curiosidad. ¿Tiene alguna relación en que lo que has hecho antes de que algunas superficies que has mostrado se pliegan, tiene alguna relación con que sean desarrollables? Bueno, en primaria sí que algo se ve de superficies. Pues el cono, el cilindro y luego y los poliedros y eso. Pero bueno, se ve muy poquito. Y luego en secundaria y en bachiller, pues lo mismo. Y luego, aquí realmente lo que importa es la técnica. Entonces, esta, por ejemplo, el hiperboloide, que es este de aquí, y también es este de aquí, a ver, este de aquí, esta y esta superficie es la misma. Usando esta técnica sí que se puede plegar, pero usando esa técnica no. Entonces depende más de la técnica más que de las propiedades de la superficie. Bueno, os podéis acercar si queréis, ahora luego con un poco de mimo, que es cartulina. Todas las superficies, todos los slides son planos, porque Sí. no paro de verlo y me parece que Sí, sí. No, todo está impreso en cartulina. Entonces, al estar impreso en cartulina ya tiene que ser plano. Lo que pasa es que hay algunos modelos, por ejemplo, el caso del toro. A la hora de estos, por ejemplo, los que van en perpendicular, tú los puedes construir en cualquier tipo de material. Plástico, madera, da igual, porque como simplemente va de arriba a abajo, no hay ningún problema. Pero luego hay otros modelos, como el toro, que a la hora de cerrarlo, hay una pieza que la tienes que doblar, por cómo está calculado. Entonces, el toro nunca lo vas a poder construir en un material rígido, tipo madera. Bueno, a lo mejor por partes, a trozos, pero tal cual están las piezas, no. Las piezas en algún momento se tienen que doblar, pero luego una vez dobladas, para encajarlas ya se quedan planas. De hecho, bueno, pues ahora luego si queréis lo veis, aquí hay un círculo azul marino y otro círculo azul clarito. Esos círculos, eso es un folio. Eso están los dos planos, pero sí, todas las piezas son planas. Hice algún modelo que las piezas fueran curvadas, pero porque claro, el papel es plano y entonces la pieza volvía... Yo intentaba que se quedara así, pero pues eso, como el río busca su camino, pues el folio igual. Si el folio es plano, tú lo intentas doblar, pero volvía a volverse a quedar plano. Beste galdarerik? Es. Bueno, pues entonces agradeceros a los 1.200 que habéis venido hoy. Recordaros que en marzo estaremos aquí y con que vengáis la mitad de los 1.200 es suficiente. De acuerdo, gracias por venir, eskerrik asko, bertan izatea tio, ziklo hontan erantzun polite jaso dugu, eskerrik asko danoi etortzea tio, eta martxon benetan zuekin berriro kontatzen dugu. Gracias a María por la fantástica conferencia que nos has ofrecido y gracias por el esfuerzo de venir. Bueno, yo creo que se merece un gran esfuerzo.